Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar sobre un contrato relevante, importante, desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista jurídico, que es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el contrato mediante el cual una de las partes, denominado vendedor, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona denominada comprador, la cual se obliga a pagar por esa cosa o ese derecho un precio cierto y en dinero. Los elementos de esta definición son: número 1, la compraventa es un contrato. Número 2, los sujetos. Número 3, el objeto. Si la compraventa es un contrato, entonces es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear derechos y obligaciones, transmitir derechos y obligaciones. Estos son los efectos jurídicos principales de la compraventa. Los sujetos. Los sujetos que pueden intervenir en el contrato de compraventa bien pueden ser personas físicas o personas morales. Tú sabes que las personas físicas es el ser humano individualizado desde su nacimiento hasta su muerte. Y las personas morales pues son el conjunto de dos o más personas físicas que se unen aportando algún recurso, algún esfuerzo, algún capital para la realización de un fin común ilícito. Pero en el contrato de compraventa, estos sujetos van a adquirir una situación jurídica. ¿Cuál es la situación jurídica? La situación de vendedor y la situación de comprador. El vendedor, entonces, es la persona física o moral que se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho. Por su parte, el comprador es la persona física o moral que se obliga a pagar por esa cosa o ese derecho un precio cierto y en dinero. El objeto. El objeto de la compraventa bien pueden ser las cosas o los derechos. Si hablamos de las cosas, podemos hablar de cosas muebles o de cosas inmuebles. Si hablamos de derechos, podemos hablar pues de derechos de autor, de derechos incorporados en una acción, etc. Aquí, de manera general, la definición de cada uno de estos elementos que integran la definición del contrato de compraventa. Vamos a pasar ahora a estudiar, ¿sí?, los elementos esenciales o de existencia de este contrato tan importante. Los elementos esenciales de todo contrato es el consentimiento y el objeto que pueda ser materia de él. El consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que en este caso se produce entre el vendedor y el comprador. Ese concurso o acuerdo de voluntades se forma con la oferta y la aceptación de la oferta. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Vamos a hablar solamente del consentimiento expreso, ya que a través de esta forma del consentimiento se produce este primer elemento. Y con menor frecuencia o en la práctica común, ¿sí?, pues el consentimiento tácito no se produce de manera tan relevante o tan común. Por eso te comento que el consentimiento expreso es el que se manifiesta a través de la expresión oral, de la expresión escrita o a través de signos inequívocos, ¿sí?, que pueden ser movimientos corporales, por ejemplo, y a través de eso te puedes dar cuenta cuál es la manifestación de la voluntad que están haciendo las partes para llegar a ese concurso o acuerdo de voluntades. El objeto. El objeto directo, como te dije, es el efecto o los derechos y las obligaciones que se crean con este contrato. Por un lado,
la obligación de transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho, y por el otro lado, la obligación de pagar un precio cierto y en dinero. En relación al objeto indirecto, que se refiere a la cosa y al precio. La cosa, como te dije, bien pueden ser cosas muebles o cosas inmuebles. Las cosas muebles son las cosas que se pueden trasladar o mover de un lado a otro. Una mesa, una pantalla de televisión, un automóvil, un teléfono celular. Las cosas inmuebles son las cosas que permanecen fijas al suelo o las que no pueden trasladarse de un lugar a otro por su propia naturaleza. El mismo suelo, es decir, los terrenos, las casas, los edificios y todo lo que permanece fijo, que no se puede mover. Todas estas cosas pueden ser objeto de una compraventa. Estas cosas, que pueden ser objeto de la compraventa, de acuerdo a las reglas generales, deben ser física y jurídicamente posible, deben ser determinadas o determinables en cuanto a su especie y deben estar dentro del comercio. Estas características ya las platicamos en el primer video que hablamos sobre el de los contratos en general. Pero pues vamos a detallar un poquito estas condiciones o requisitos de las cosas. Una pantalla de televisión o un automóvil o un teléfono celular tienen una existencia física, una existencia material y sí pueden ser poseídas por un sujeto individualmente. Existen en la naturaleza. Entonces, estos bienes muebles sí pueden ser objeto de la compraventa. Además, ¿sí? La pantalla, si la determinas individualmente, debes establecer con precisión la marca, el número de serie, el color de la pantalla, las pulgadas que tiene la pantalla, y lo determinas, ¿sí? Y eres preciso en determinar esos bienes muebles. Y debes de tener cuidado en especificar con toda claridad y precisión cuáles son las características que individualizan a dichos bienes que se están vendiendo, que se está transmitiendo la propiedad de esos bienes. También esa pantalla, ese automóvil, ese teléfono celular debe estar dentro del comercio, porque si está fuera del comercio, no es susceptible de apropiación. Y si no es susceptible de apropiación, pues no puede ser materia de la compraventa. ¿Qué cosas entonces son susceptibles de apropiación? Las cosas que están dentro del comercio. ¿Y cuáles cosas están dentro del comercio? Primero, las cosas que por su propia naturaleza sí pueden ser poseídas individualmente. En este caso, el teléfono, la pantalla de televisión y el automóvil sí pueden ser poseídas individualmente. Porque si no puedan ser poseídas individualmente, entonces no pudieran ser o estar dentro del comercio, porque ningún individuo puede tener la posesión física y material sobre las cosas. También las cosas están dentro del comercio por disposición de la ley. Las cosas que sí pueden ser reducidas a propiedad particular. Porque puede ser el caso de que la ley declara que las cosas son irreductibles a propiedad particular. La propia ley los excluye del comercio.
los bienes de uso común, los bienes propiedad de la nación o del Estado, están fuera del comercio, porque así lo dispone la ley, y no pueden ser objeto de un contrato de compraventa. Debes observar entonces estos requisitos en las cosas para que el contrato tenga existencia jurídica y se puedan producir los efectos que te comenté hace ratito, la obligación de transferir la propiedad y la obligación de pagar un precio cierto y en dinero. Este es el segundo elemento esencial en cuanto al objeto, que haya un precio cierto y en dinero. El precio debe tener una precisión, una cuantificación, una determinación matemática. Por ese teléfono celular, por ese automóvil o por esa pantalla de televisión, el precio debe ser cierto. 100,000 pesos moneda nacional, 10,000 pesos moneda nacional, 20,000 pesos moneda nacional. Porque si nada más se dice, oye, te vendo el automóvil en 100,000. Bueno, ¿100,000 qué? Sí, debe ser preciso. Sí, el precio además debe ser en dinero. En ese instrumento de cambio que tiene pues una valorización y que a esa moneda o a ese billete, ¿sí?, se le reconoce como instrumento de cambio y se le reconoce pues un valor determinado. En este caso estamos hablando de pesos, moneda nacional, moneda mexicana. También te puedo decir que en cuanto al precio en dinero, el Código Civil regula que el precio también puede ser pagado con el valor de cosas, pero siempre y cuando el valor que tengan esas cosas sea menor al 50% de lo que se va a pagar en dinero. Porque si lo que se va a pagar con el valor de una cosa excede ese 50%, entonces ya no es compraventa, ya se convierte en un contrato de permuta. Si el vendedor va a transmitir la propiedad de un automóvil y ese automóvil se fija o acuerdan el precio en 300,000 pesos y el comprador paga el precio con un terreno que tiene un valor de 250,000 pesos y 50,000 pesos en moneda nacional, entonces aquí no estamos hablando de una compraventa, estamos hablando de una permuta. Por el contrario, si el valor del terreno son 100,000 pesos y lo que se paga en dinero son 200,000 pesos, aquí sí estamos hablando de un contrato de compraventa. Además, sí, otra característica más del precio es que debe ser justo, que debe existir una proporción entre el bien, la cosa o el derecho que se va a vender y el precio que se fija, porque puede suceder que haya lesión, que haya desproporción en las prestaciones que se van a pagar o se van a otorgar las partes. Si ese automóvil que en su valor real cuesta 300,000 pesos y si el comprador por alguna situación X, ¿sí?, acepta recibir 100,000 pesos, entonces hay una desproporción. No estamos hablando de un precio justo. Y aquí existe una lesión que una de sus consecuencias puede ser la anulación del contrato de compraventa. Aquí dejamos este concepto de nulidad para más adelante.
Estos son los elementos esenciales de la compraventa. Ahora vamos a hablar de los elementos de validez de la compraventa. Y solamente vamos a referirnos a dos elementos. No vamos a hablar de la voluntad exenta de vicios y no vamos a hablar que el objeto, motivo, fin del acto sea lícito. Solamente vamos a hablar de la capacidad jurídica y de la forma. La capacidad jurídica de las partes, es decir, del vendedor y del comprador, en primer momento se requiere de la capacidad general. Si se trata de personas físicas, pues requieren la capacidad de ejercicio. Que estas personas físicas tengan mayor de edad. Si se trata de personas morales, entonces esta debe de actuar a través de los órganos de representación. Y la persona física que realice el contrato a nombre y en representación de la persona moral debe de acreditar dicha personalidad. Y esto lo puede acreditar con la escritura o el acta constitutiva de dicha persona moral, con sus estatutos y también a través de los poderes o de los mandatos que se otorguen a favor de esas personas físicas. Ahora, en cuanto a la capacidad especial, el vendedor requiere de tener una capacidad específica para poder transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho. ¿Cuál es esa capacidad específica? Que el vendedor sea el propietario de las cosas. Porque si el efecto jurídico es transmitir la propiedad de las cosas, pues obviamente debe tener ese derecho real y esa cosa debe formar parte de su patrimonio, acreditando entonces la propiedad. Y al acreditar la propiedad, pues entonces ahora sí puede transmitir la propiedad de esa cosa o de ese derecho para que el comprador ahora pase a ser el adquirente y propietario de dicha cosa o de dicho derecho. La forma. El contrato de compraventa puede ser un contrato formal o un contrato consensual para que sea válido. Si se trata de un bien mueble, como te dije, el teléfono celular, la pantalla de televisión o el automóvil, pues se requiere que el vendedor y el comprador solamente manifiesten su voluntad a través de la expresión oral, que haya un mero consentimiento y el contrato será válido. Y sí se producirán los efectos jurídicos de transmitir la propiedad, ¿sí? Y pagar el precio. Es válido. Pero hay otros contratos de compra-venta que requieren para su validez que el consentimiento se exprese por escrito. En este caso estaremos refiriéndonos a los contratos de compraventa de cosas inmuebles. Como te dije hace rato, las cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Y que permanecen fijos por su propia naturaleza. El suelo, los terrenos, las casas, los edificios y demás. En estos casos, el consentimiento debe otorgarse por escrito y en escritura pública, según lo establece la legislación civil para el estado de Guanajuato. La compraventa de cosas inmuebles se otorgará en escritura pública, lo que significa que debe intervenir un notario público para que protocolice dicho acto y haga los trámites ante las autoridades que correspondan para que el comprador aparezca como nuevo dueño en el registro público de la propiedad. Para que tengas cuidado cuando tú compres un bien inmueble, una casa, un terreno y demás, no nada más, ¿sí? Pienses que con entregándose la escritura al comprador, ya con eso
es suficiente. Porque a veces sucede, ¿sí?, que me consultan y me dicen, oye, pues compré una casa o compré un terreno, ¿sí? Y pues para que tenga validez y para que todo esté bien, pues aquí el vendedor me entregó la escritura original de su casa. Sí, está muy bien, pero el contrato de compraventa, ¿dónde está? Pues es que nada más fue de palabra. Me entregó las escrituras, me entregó la posesión de la casa y le pagué el precio, 300, 400, 500 mil pesos. No, eso no es correcto. Hay que otorgar la escritura pública. Porque luego te tendrías que enfrentar a un problema que vas tú con el vendedor, le solicitas, ¿sí?, la escrituración del contrato de compraventa ante notario público y se niegan. Y entonces tendrás que promover ante la autoridad jurisdiccional, ¿sí?, la acción de formalización de ese contrato para que mediante sentencia el juez, ¿sí?, condene a la otra parte al otorgamiento de la escritura y en caso de que éste no lo otorgue, el juez la puede otorgar en su rebeldía. Para evitar todo este tipo de problemas y de situaciones, pues cuando vayas a celebrar un contrato de compraventa respecto de un inmueble, casa, terreno y demás, ¿sí?, acudas ante un notario público para que se protocolice dicho contrato de compraventa. Eso en cuanto a los elementos de validez. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador? Vamos a enlistarlas. El vendedor tiene las siguientes obligaciones. Número 1, transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho al comprador. Número 2, entregar las cosas. Número 3, garantizar una posesión útil de las cosas. Número 4, garantizar una posesión pacífica de las cosas. Número 5, prestar el saneamiento para el caso de evicción. Y número 6, pagar por mitad los gastos de escrituración y de registro. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Pues básicamente es, número 1, pagar el precio de las cosas en los términos y plazos convenidos. Número 2, recibir las cosas. Y número 3, pues pagar por mitad los gastos de escrituración y de registro. Ya comentamos que el vendedor debe transmitir la propiedad de las cosas o de los derechos a el comprador. Esa es una obligación principalísima, pues, ¿sí? Y es uno de los principales efectos del contrato de compraventa que ya habíamos hablado respecto al objeto directo de ese contrato. A través del contrato de compraventa, entonces, se adquiere la propiedad de las cosas y el comprador pasa a ser propietario de dichas cosas. Entregar las cosas, que es la segunda obligación. Nuestra legislación habla de 3 tipos de entrega. Una entrega jurídica, una entrega virtual y una entrega real o material. La entrega material o la entrega real, pues precisamente es eso, que el vendedor entregue material y físicamente el automóvil, la pantalla de televisión, el terreno, la casa al comprador, ¿sí? Esa es la entrega material. Esa entrega material pues debe ser precisa en el tiempo, lugar, el modo y la sustancia. Te estoy refiriendo a los principios de exactitud del pago.
porque según la propia legislación civil del Estado dice que el pago es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. El vendedor entonces está obligado a pagar. En consecuencia, el vendedor está obligado a entregar las cosas: la pantalla, el automóvil, el edificio, la casa. Y esa entrega, pues, debe ser precisa en la sustancia. ¿Qué significa esto? Que debe ser precisamente el automóvil que se está vendiendo, la casa que se está vendiendo. Si se está vendiendo un automóvil, ¿sí? Marca X, pues debe de señalarse la marca, el modelo, el número de serie de motor, el color del automóvil, etcétera. Y esa es la cosa que debe entregar el vendedor, no otra. No va a entregar un automóvil Z, no, debe ser el automóvil X. Y en relación a la precisión en el tiempo, pues las obligaciones a plazo pues están sujetas precisamente a esta temporalidad. Dice el código, señala el código, que son obligaciones a plazo aquellas para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, y se entiende por día cierto el día que necesariamente ha de llegar. El vendedor entonces está obligado a entregar el automóvil el día 15 de septiembre del año 2023. Y ese día es un día cierto. En el lugar también se señala ese principio de exactitud de la entrega de las cosas en el lugar convenido. Si no hay lugar convenido, entonces sí, se entregará en el lugar donde se pague el precio o bien en el lugar donde se encuentren las cosas, sí, por regla general. El Código Civil señala otras disposiciones, otros supuestos, pero para no confundirte, eso es en términos generales. Ahora, ¿qué significa la obligación de garantizar una posesión útil de las cosas? Una posesión útil del automóvil, del automóvil, de la casa, del terreno, etcétera. Pues significa que esas cosas deben servir para el uso a que naturalmente se les destina. ¿Sí? El automóvil se le destina para un uso natural. Pero si ese automóvil tiene vicios y defectos ocultos, entonces no se está garantizando una posesión útil y se puede reclamar la rescisión del contrato. Y así debes de tomar en cuenta, ¿sí? Cuando hagas un contrato de compraventa, qué cosas se te están vendiendo y si esas cosas garantizan esa posesión útil, para que revises bien lo que estás comprando. Garantizar una posesión pacífica significa que no debe ser estorbado en la cosa que se te está entregando y se te está transmitiendo por actos del propio vendedor o por actos de terceros. ¿Qué tal si esa cosa que estás comprando tiene un gravamen anterior? ¿Sí? ¿Qué tal que esa cosa que estás comprando existe otro que tiene un derecho sobre ella? Se pueden ejecutar ciertos actos en el cual pues tú te puedas ver molestado, ¿sí? Y por lo tanto no se te está garantizando una posesión pacífica de las cosas, para que lo tomes en cuenta. También se debe sanear para el caso de evicción. Este concepto de evicción significa que mediante una sentencia tú puedes ser privado en todo o en parte de la cosa que estás comprando en razón a que un juez dictó una sentencia porque un tercero tiene un derecho anterior a tu adquisición. Entonces vas a ser privado de las cosas, del terreno, de la casa, del edificio. Y te decía que en un momento dado tú como comprador puedes ser privado de las cosas
porque un tercero tiene un mejor derecho sobre el tuyo y ese derecho se reconoce en una sentencia que ha causado ejecutoria. Vas a ser privado de las cosas que has comprado. Eso se llama evicción. Y por tanto, tú tienes derecho al saneamiento y el vendedor está obligado precisamente al saneamiento, a la indemnización. Y ese saneamiento consiste en que el vendedor debe pagarte el precio que tú le entregaste por las cosas. Debe pagarte los gastos de escrituración que tú hiciste por las cosas. Debe pagarte los daños y perjuicios que tú sufres porque se te ha privado de esas cosas. Entonces, ese es el saneamiento. Y bueno, ese saneamiento va a ser distinto cuando se trate de buena o de mala fe en la forma en que haya procedido el vendedor. Pero aquí te lo dejo en términos generales para que tú también, ¿sí? Estudiante de Derecho o cualquier otra persona que nos esté viendo en este canal, pues por ahí nos salgan unas preguntas o algún comentario si tiene alguna duda. Y pagar por mitad los gastos de escrituración y de registro. Esta también es una obligación del vendedor para el caso de transmitir la propiedad de un bien inmueble. Ahora, las obligaciones del comprador, como te dije básicamente, es la obligación de pagar el precio cierto y en dinero, y este precio también debe de ajustarse a esos principios de exactitud en el tiempo, lugar, modo. El precio, entonces, sí, generalmente, como te dije, se paga en dinero. Ese precio en dinero, sí, debe pagarse precisamente en el plazo, en el lugar, en el modo y en la sustancia. Porque si el comprador, no paga el precio y se incurre en mora, entonces va a estar obligado a pagar incluso los intereses o los rendimientos que se generen. Y también incluso, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente video, vea que hablemos, por ejemplo, sobre las distintas modalidades de la compraventa o los distintos problemas que pueden surgir en una compraventa, pues se puede promover la rescisión del contrato de compraventa. También el comprador tiene la obligación de recibir el precio, de recibir las cosas. Porque también, ¿verdad? ¿Sí? Si el comprador se constituye en mora de recibir el automóvil o de recibir el teléfono, o de recibir la pantalla, pues va a tener el derecho de cobrarle al vendedor si el comprador, ¿sí?, deposita estas cosas en un almacén, pues el comprador va a tener, el vendedor va a tener el derecho de cobrar el alquiler porque el comprador no ha recibido las cosas en el plazo convenido. Por último, ¿sí?, también el comprador está obligado a pagar por mitad los gastos de escrituración y de registro. Por lo general, ¿sí?, cuando se hace la venta de una cosa inmueble, en la práctica común se utiliza que el comprador sea quien pague solamente él los gastos que genere la escrituración y del registro en los casos que adquiera una cosa inmueble. Esto es importante que lo sepas y todos estos conceptos que te he platicado, espero que haya sido de tu agrado, que te hayan gustado y si tienes alguna duda o algún comentario, házmelo saber. Tú sabes que soy tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a dejar aquí este video y próximamente subiremos la continuación de este video para comentarte sobre casos específicos, modalidades del contrato de compraventa y las formas de terminación de un contrato de compraventa. Te pido, si te gustó, que oprimas por ahí el botón correspondiente para darme cuenta que me estás viendo y que sí te están agradando estos videos. Que tengas que tengas buenas tardes, que te vaya muy bien y me despido. Gracias, hasta luego.